Salud. Salud, feliz noche, perdón, con la izquierda, porque hay buenos planes y buenos proyectos. Bueno, señores, este es un mundo en el que uno nunca acaba de aprender y es lo bueno que tiene. Así es. El mundo del vino es un mundo siempre de nuevos conocimientos y de renovación de los conocimientos que se tienen. Así es que este programa de esta noche creo que va a ser muy útil. Así es, nos acompaña Norberto Arias, quien es un sommelier reconocido por impulsar todo lo que es la cultura del vino. Y si esta conversación estuviera en una botella, yo creo que el nombre de esta botella sería El vino de la superación y el compromiso. Yo creo que es uno de los discípulos más aventajados de don Pablo Díaz. Así es. Salud. Bueno, señores, nosotros hoy hacemos nuestro encuentro informal, especializado, pero de verdad, ¿no? Así es. Con sommelier incluida. No nosotros que privamos. Bueno, señores, Norberto Arias, que es sommelier reconocido, bastante experiencia, ya en distintos lugares, desde hace un tiempo él está en el Boga Boga y bueno, su pasión es la promoción de la cultura del vino en la República Dominicana. Así que Norberto, gracias por la oportunidad de tenerte para aprender y disfrutar. Gracias a usted, don Julio. Para mí es más que un placer venir aquí a su programa y tener la oportunidad de compartir una copa de vino con usted, de verdad, gracias. Vamos a hacer honor y vamos a descorchar. Y vamos a aprovechar toda tu Claro. experiencia, Norberto. Vamos a comenzar. ¿Cuáles serían los pasos para justamente hacer ese descorche y que sea un ritual y no sea un proceso que pudiera atentar contra la calidad del vino? Lo primero Te ayudo es, por acá. No, lo puedes dejar ahí. Lo Ok. primero es Sí. la temperatura del vino. Esa es la vida del vino. El vino no hace nada con un buen productor, con hacer un buen vino y que no esté cuidado. Pues el vino es una vida dentro de la botella y hay que cuidar eso como si fuese un niño. Entonces aquí lo primero que yo hago es que chequeo que está en temperatura ideal para que cuando don Julio lo lleve al paladar, pues pueda percibir las aromas del vino. Si está caliente, pues lo va a sentir muy agresivo en el paladar y si lo pasamos de frío, pues entonces no va a percibir las aromas. Vamos a hacer el honor aquí de descolchar este gran vino. Este vino, pues yo lo he catado y me ha enamorado el paladar, ya que José María Vasconcillo pues decidió hacer un vino elegante para un paladar elegante. Entonces yo, como conozco los gustos de don Julio, Sí. pues he traído un buen vino para degustarlo con usted. Okay. Aquí este es el primer indicio que nos dice que el vino pues está cuidado. Sí. El corcho. Esta es la flor en el corcho. Aquí vemos que el vino no recibió temperatura. Cuando el vino recibe temperatura, pues a lo largo del corcho se corre un rojizo. Un rojito. Y si sí. ese rojo que indica ahí la flor, pues sale afuera, pues ahí entró en contacto con el oxígeno. Ahí el vino pues no nos va a saber bien, pues va a estar vinagrado. Ok. Entonces aquí, para tener una precisión en el servicio del vino, lo que hacemos es que traemos un aireador. Cuando va cayendo en la copa, pues lo obliga a que vaya jalando aire y va entrando en el primer contacto con el oxígeno. Cuando lo servimos, una segunda aireación, y ahí invito a que usted pues lo lleve a su paladar. Vamos a servirnos los tres, vamos a servirnos los tres, vamos a servirnos los tres y después para hacer el ritual. Vamos a servir a la dama. Sí. En varios años que tengo, más de 12 años bregando con vino, pues le digo que este es el dispositivo que más yo elogio y que más admiro en el vino. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que tiene tres funciones. Sí. La primera, el primer contacto con el oxígeno, el segundo cuando lo vamos sirviendo y el tercero es que tenemos una medida correcta. Cada copa va a estar igual. O sea, no vamos a desperdiciar el vino porque tiene una medida
Correcto. Ok. Entonces, lo primero es que hacemos con el vino es ver el color. Aquí vemos que es un vino ya 2022, estamos hablando de 4 años, y usted puede ver el color, un rojo púrpura. Es un vino que tiene una vida todavía muy por delante. Después lo llevamos a nariz, porque la memoria olfativa nos va a llevar a recordar las aromas que ya reconocemos. No podemos hablar de aromas que no existen en nuestro país. Por lo menos hay gente que dice, que es regalí. Nosotros no tenemos regalí. Claro. Pero sí tenemos otra fruta. Tienen que ser cosas con las que tú estés Exactamente, familiarizada. Que estén en tu registro, Que en tu estés cerebro. registrada, sí. Exacto. Entonces, don Julio, cuando lo lleva a nariz, lo primero que a mí me da en los aromas que tiene este vino es un toque de cereza. Cereza. Un poco de cacao, ¿no? Bien, entonces ahora, el segundo, un sorbo. ¿Qué le parece? Muy bueno. Un vino bien elegante, con unos taninos muy marcados, un vino intenso. ¿Cómo sabemos que es un vino intenso? Cuando lo llevamos al retrogusto y se nos queda, que se nos queda Se aquí. nos queda, El claro, sabor. claro, claro. Sí. Entonces, Claro. de verdad que muy agradecido de Dios por esta oportunidad de yo poder venir a su programa y yo disfrutar una copa de vino con usted. Gracias, gracias. Pues entonces hablemos de nuevo Del aireador. el airador. La primera aireación, cuando va entrando, lo va hablando acá, como el vino es una vida dentro de una botella, le hace falta que airar oxígeno. Es inverso, cuando nosotros estamos mal, que no podemos respirar, nos ponen oxígeno para tener la vida. El vino es el contrario, cuando ya lo descolchamos, pues le hace un poquito de oxígeno, ¿para qué? Para que sus aromas, o los aromas, cuando va entrando aquí, lo obliga a que vaya alando el aire, y ahí tiene el primer contacto con el oxígeno. Ok. Luego que le servimos, que va cayendo en la copa, una segunda aireación. Ahí yo hago que la vida del vino pues abra, se expanda. Entonces cuando usted lleva el vino a nariz, usted va a percibir los aromas. Claro. Esa es la función del Entonces, digamos que el vino está en condiciones de ser consumido más rápido. Exactamente. Es decir, que Se expresa más rápido. Se expresa más Se rápido. expresa más rápido Sí. por el proceso que le estamos haciendo a que entre más rápido en contacto con el oxígeno. He aprendido o me has recordado la importancia de la temperatura, el Sí. tema del oxígeno. Hablemos de esa posición de la botella previo al descorche. ¿Cuál es la posición que recomiendas para que el vino así, de esa manera, pues conserve y esté en condiciones óptimas para disfrutarlo? Pues eso es una muy buena pregunta y es lo más importante, porque a veces pues recibimos un obsequio de alguien que no lo hace, o también en mi condición de sommelier le regalo un vino a una persona y esa persona puede ser que no tenga una cava para almacenar y dar el cuidado a ese vino. Entonces lo que hacemos es que hacemos un análisis en nuestro hogar de las partes que menos insolación reciban, las partes más calientes, entonces que reciba menos caliente. Entonces la posición siempre es horizontal, que el vino humedezca el colcho. ¿Para qué? Para que el colcho se hinche y no permita que el oxígeno entre a la botella. Si lo ponemos, bueno, le regalo una botella, usted llega a la casa, pues se lo da a la persona que está en su casa, lo coloca allá, lo vas a poner varado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que se va a resecar el colcho y con el tiempo, pues entonces el oxígeno va a penetrar el vino y cuando usted quiera ya hacer uso del vino, pues no va a estar en condiciones, porque ya se airó, entró en contacto con el oxígeno. Norberto, ¿cómo entras en contacto con el mundo del vino? Bueno, soy un campesino, nací en unos matorrales en un campo de San José de Ocoa, pero como todo emprendedor, pues... ¿Cuál campo? San José de Ocoa, Nizao. En Nizao. Nizao, no sé si usted conoce Ocoa. Sí, claro. Nizao está entre Sabana Larga y Rancho Arriba. Sí. Y ahí de ese pequeño pueblito pues nací yo, con una persona llena, con un mundo de mucho interés en lo que es el desenvolvimiento para la vida. Y cuando llego aquí a la ciudad, pues cuando saqué la cédula, yo vine muy menor, vine como de 7 o 8 años,
Pero cuando ya hice mi bachillerato, que saqué la cédula, pues entonces vi un anuncio en un periódico y conseguí un trabajo en una empresa. Y luego cuando ya me estaba desarrollando en esa empresa, por el desenvolvimiento que tuve en esa empresa, me invitaron a un almuerzo a un restaurante. Y cuando me llevaron allí, pues yo estaba sentado ahí, usted sabe, un campesino medio asustado. Y en medio de gente importante, interesante, pues yo me quedé como un frío. Entonces yo vi en una mesa a una persona con la copa muy bien sujetada. Y él movía su copa y lo llevaba a nariz. Y yo dije, pero ¿por qué él lo huele? O sea, que en las crianzas que nos dieron, pues nos decían que la comida no se huelía porque era de mala costumbre. Y yo veía a la persona que le llevaba la copa a la nariz y eso me trajo esa gran curiosidad. Y le agradezco hoy a esa empresa haberme formado. De verdad que ya la empresa ha cambiado de nombre, se llamaba Eso Standard Oil, no sé si usted se recuerda. Sí, 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 eso. Esa compañía, pues a quien yo le debo de verdad mi desenvolvimiento personal por la capacitación que me dio. De ahí, entonces la compañía vendió, pues me fui por el área de los vinos, me contacté con una persona que era gerente mío en ese entonces y resulta que esa persona era primo hermano de los Bonarelli. Wow. Y ahí es que viene mi acercamiento. Y digo, mira, yo quiero cambiarle de entorno, yo me quiero ir por los vinos porque fui a un almuerzo y allí me enamoré del vino. Entonces me dice, no, pero compadre, me decía compadrito. No, compadrito, cuando te guste. Entonces esa persona habló con los Bonarelli y ahí yo empecé como mochila, Julio. No fue algo tan fácil, ¿no? Sí. Hoy podemos descorchar el vino y brindar, pero fue algo de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Decías mochila. ¿De qué mochila. trata? ¿Qué es esto? El mochila es el que brilla y el que limpia las mesas. Ya el camarero que está posicionado, pues me manda. Mira, esa mesa terminó, retírame los platos. Mira, esa copa, retíramelo. Y después que retira los platos y la cubiertería, las copas, pues entonces hay que brillar atrás. Es un trabajo muy fuerte. Se ve fácil, pero no es tan fácil. Entonces en un negocio que había siempre gente, yo me mantenía que eran las manos rojas de tanto trabajo. Y decía, no, pero es que esto no es lo mío, yo quiero por los vinos. Y en un día llegó un mensaje, yo estaba en el área de la oficina con el gerente, y llegó, cuando existían mucho lo que eran los FA, y llegó un FA, y me dice, mira, Norberto, un curso básico de vino. Y dije, oh, yo estaría dispuesto a hacerlo, porque es detrás de lo que ando. Y me dice, sí, pero cuesta mucho. Y dice, bueno, pero yo no tengo el dinero, pero ustedes me lo pagan y me lo descuentan de mi salario. Wow. Pero yo lo que tengo es interés de yo aprender. Y cuando fui a ese curso, don Julio, todo un campesino, usted sabe, como uno medio asustado. Nada más y nada menos que con Pablo Díaz, no sé si usted lo conoce. Claro, Díaz, sí, el claro, maestro. claro. Nuestro profesor. Sí. Entonces allí era un básico. Y cuando él me dijo, yo le dije, mire, yo vi llegó el FA y yo estoy interesado en aprender de vino. No sé si usted está dispuesto a compartir su conocimiento conmigo. Y dice, pero claro, como dice la Biblia, desde hoy estará conmigo. Es muy relajado, Pablo, y pues le eché ganas hasta que logré hacer el básico. Entonces luego del básico, era hacer un curso, o hacía, que era una vez al año, duraba un año el curso, pero en lo que llegaba el de él, me fui al catador, a la Academia del Vino, y allí hice un curso también de un año. Me capacité primero con el catador y luego entonces hice el de Pablo, y ahí fue creciendo en la carrera hasta que Aldo Bonarelli un día me dice, mira, llegó el momento de ponerte el saco, tú eres el sommelier del negocio. Y eso fue algo, mira, también Granojo, eso fue algo muy grande para mí. Y gracias a Dios, pues no le ha fallado a nadie que me ha dado la oportunidad. A Pablo, que le digo que es mi papá, porque Pablo me agarraba y cuando yo le decía, Pablo, es que estoy cansado, porque entonces yo estudiaba los lunes, de 3 a 6 de la tarde, pero era el único día que tenía libre. Claro. Entonces yo diría, el lunes tenía que cogerlo para ir a estudiar. Y dije, Pablo, yo quiero retirarme porque yo estoy cansado. Me dice, mira, si tú te retiras, pues me traiciona. Porque tú eres la persona que yo veo con más amor que ha llegado a mi curso. Y que yo sé que es la persona que mañana me va a representar. Pues eso me frenó y dije, está bien, Pablo, yo puedo. Y pues me gradué con honores. Yo soy de los que tengo las 2 siglas más grandes en el diploma que da Pablo, que es el ASI, Asociación Internacional del Vino, y el APA, Asociación Panamericana del Vino. O sea que estoy muy bien certificado.
Yo puedo ir a cualquier parte del mundo y puedo trabajar con el vino. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Tuviste la oportunidad o has tenido la oportunidad de conocer, de tratar a doña Carmen? A Carmen Cataldi, claro, muchísimo. Yo hice curso con Carmen Cataldi ya en el tiempo final de su vida, vamos a decir así, sin ofenderle a la familia, porque ya cuando ya yo me inicié en la carrera, pues ya estaba un poquito avanzada en la edad, pero sí yo tuve la oportunidad de compartir 3 veces con la señora Carmen y con Pablo Díaz, porque Pablo me decía, ven, que si está conmigo, pues también tiene que estar con Carmen. Y él me llevaba a los eventos que ella hacía y yo allí le servía los vinos y me quedaba escuchando lo que ella hablaban hasta que gracias a Dios, pues con esa iniciativa mía siempre de estar disponible a cuando ellos me invitaban, pues aprendí de ellos, aprendí mucho. ¿Cuál sería ese ABC, ese básico que debe tener o conocer una persona al momento de pedir un vino? Y lo digo esto y quiero hacer como un paréntesis, es que eso forma parte de las habilidades y competencias que necesita tener un ejecutivo, un emprendedor. ¿Por qué? Porque en una mesa se hacen grandes negocios. Así es. Y conocer de un vino, como conocer básico de protocolo, de ordenar una carta, ya son habilidades blandas necesarias. E invito a que las empresas formen a su personal en esa área. Estoy en plenas condiciones y en toda disponibilidad de enseñar, porque así como Carmen Cataldi, que Dios la tenga en gloria, y el señor Pablo Díaz, pues dedicaron su tiempo para enseñarme a mí, pues es el legado que yo quiero seguir. Yo quiero que el que no sepa de vino, pues se pueda comunicar conmigo y yo en todas condiciones, pues estoy dispuesto a enseñar. Es algo muy importante lo que usted acaba de señalar, de cómo educarse y los primeros pasos para seleccionar un vino. Pues el vino es elegancia. El vino hay que tener artes hasta para agarrar la copa. Porque siempre la agarramos por la parte del tallo, porque si la agarramos aquí arriba, pues le transmitimos la temperatura del cuerpo que está a 37, 35, pues calentamos el vino. Y siempre esto es lo que hay que tener en cuenta. Por el tallo. Los tallos. Lo siguiente es, ya cuando te vas haciendo conocedor y te gusta el vino y vas a un restaurante, es tener el concepto de la vida del vino. La dinámica de la enología dice que el 92% de toda la producción de vino está apta para tomarse en un plazo no más de 5 años después de la elaboración del vino, cuando no es un vino de crianza. 92% es vino que sale joven a la calle y solo un 8% es para guardas, para grandes reservas. Entonces, cuando usted va a un supermercado o vas a un restaurante y usted en la carta de vino te dice, mira, dame un dominio de Baconcillo. Cuando ese sommelier o el camarero le haga presencia del vino, lo primero que usted va a observar es la fecha de nacimiento del vino. Como nosotros los seres humanos tenemos una fecha de nacimiento, pues así la tiene el vino aquí pasmada. Vamos a ponerlo para que la cámara pueda tomarlo. Sí, acá, sí. pueda señalar. Sí, ahí. sí. Perfecto, te ayudo. La tiene en la etiqueta. La tiene en la Es acá. etiqueta, claro. En el anverso. Cosecha 2022, ahí fue que se inició la vida de ese vino. Ese nació ahí. Entonces es un paso muy importante. Lo segundo es las regiones. No siempre cuando usted se está iniciando, pues le van a gustar todos los vinos. Eso es un mito que no es cierto. No todos le van a gustar. ¿Por qué? Porque su paladar pues no está impuesto a probar ese producto que usted va a tomar. Por lo menos yo, que vengo de un campo donde el vino lo vi por primera vez aquí en la ciudad, pues me costó yo adaptar mi paladar al vino. ¿Y cómo lo fui haciendo? Con vino de regiones que no eran tan astringentes. California tiene los mejores grandes vinos, pero posee una alta gama de no interesantes, como son el caso de los Red Blend, no sé si usted los conoce. Exactamente. Que son muy afrutados. 689, Apoti Red, 19 Crímenes, en fin. Esos vinos, cuando usted se lo da a catar a un invitado que usted tiene en casa, pues no se lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar residual que posee el vino, pues no le va a atacar las papilas gustativas. Cuando lo entra en contacto con el paladar, va a decir, me gusta. ¿Por qué? Porque es dulce. Ahora, si le pongo un vino de una magnitud de este vino ya, que es un vino de una estructura, un vino de 24 meses en barrica de roble, o sea, pues cuando lo lleve al paladar, le va a decir con todo respeto, Mildred, no me gusta, porque no es lo que está acostumbrado a llevar al paladar. Ok. Tú sabes que, bueno, nosotros, en la cultura nuestra, cuando vamos a un lugar,
ya más o menos tenemos idea del vino que vamos a pedir. Es decir, no somos tan de maridaje. Exacto. Es decir, yo no sé exactamente qué es lo que voy a comer, pero, Sí, primero pido el vino. Pero ya he pedido, ya he pedido que nos mi vino gusta. y después voy a ver el menú. Es verdad. ¿Cómo tú ves eso, no? Mire, es un punto bueno que, porque aquí yo le agradezco. Yo soy una persona muy humilde, que gracias a Dios no privo de nada. Pero en ese caso no hay maridaje perfecto. Okay. Usted está sujeto, usted pidió el vino y yo como sommelier le puedo orientar. Don Julio, pero ya usted pidió ese vino, ¿cómo que le está pidiendo una sopa de pollo? Por decir una cosa. Claro. Pero ya es una percepción que usted pidió el vino. Entonces, los vinos se deben maridar por su magnitud. Usted pidió un buen blanco, dice, bueno, este blanco le iría bien un pescadito. Sí. Pescadito a la plancha, que no tenga, que no sea muy estofado, que la manición de la cocina no le mate la fuerza al vino. Porque si yo le pongo a este vino algo sencillo, cuando la comida no me va a maridar, ¿por qué? Porque la estructura del vino se la va a llevar a si pido un vino más sencillo y le pongo algo muy fuerte, pues tampoco vas a hacer un balance. Entonces, vino blanco, su pescadito, un estofado, una pechuga de pollo, un conejito, eso le va bien. Ya vino con estructura, vino tinto, pues un buen corte de res, un sirloin, un churrasco o una paletilla de cordero también le madera muy bien. Decías un buen vino blanco. Y he escuchado en más de una ocasión que un buen vino blanco es... Un tinto. Un tinto. Eso es así. Entonces, háblame del vino blanco, que algunos aducen de que por el tema de nuestro clima es un vino ideal por la temperatura. Es ideal. Pero creo que el consumo proporcionalmente es bajo del Muy del bajo. vino blanco. ¿Por qué? Va muy por debajo porque a nosotros los dominicanos pues no podemos ocultar lo que somos, pues nos gusta la cosa fuerte y vemos el blanco como débil y el tinto como más fuerte, pero no es así. Cuando usted dice ahora mismo que es un buen blanco, pues sí existe un vino blanco muy bueno. Y cómo los vinicultores han llevado a regular eso y casi a igualarlo, dándole paso por barrica a los blancos. Cuando usted tiene la oportunidad de probar un blanco con un paso de barrica de unos 9 a 12 meses, eso es una cosa increíble. Okay. Entonces yo a eso le llamo blanco con arma de tinto, porque Perfecto. tienen barrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor parte de los blancos que tenemos aquí no han pasado por barrica. No pasan por barrica. El 95% de los blancos que tenemos en el país no tienen paso por barrica. Son vinos que de la fermentación alcohólica a la botella y para la calle. Ahora, ya un blanco con ese criterio que le estoy diciendo, con un alma de tinta, pues el productor tiene que realizar la salida de bodega porque tiene que darle a ese vino una crianza en barrica de roble de 9 meses y entonces eso tiene un costo más elevado. Tal vez para aquellos que no conocen tantísimo de ese mundo, ¿qué le aporta ese barril que decías a ese vino blanco o al vino tinto? ¿Qué le aporta? Pues le aporta vida. Los taninos, cuando el vino entra en contacto con el roble, pues eso le aporta vida. Eso, y si el vino va a durar 6 meses, usted lo pasa por el roble, le va a durar 24. O sea, es algo costoso porque el vinicultor tiene que hacer 2 procesos. Tiene que cuidar la viña, tiene que hacer el producto, pero también tiene que ir a Francia o Estados Unidos a dar entre 800 a 1000 euros por una barrica. Entonces ya eso ahí pues se sale un poquito de rango y ahí es que no todo el mundo puede probar un vino blanco con arma de tinto, porque si un vino blanco que a usted le cuesta entre los 1.200 pesos, pues un vino con barrica blanco le cuesta entre 2.000 y pico de pesos en adelante. Y en el caso de los californianos y esta técnica del acero inoxidable. Sí. Acuérdese que, como lo digo yo, ¿no? Porque los suyos son los programas y los míos son los vinos, yo sé que tengo que hablarle más de eso. Sí. El acero inoxidable pues fue la revolución moderna del vino. Del siglo XVII en adelante, pues la vinicultura cambió de ser algo artesanal por ser una revolución industrial. Una bodega de vino que hacía 2 barricas, 2 tóneles, como le decimos nosotros,
de 1.200 litros, que son 2.500 litros, lo hacía en madera. Hoy ya eso ha cambiado por la revolución de las grandes hectáreas que se están cultivando de uva. Pues en los tanques inoxidables, en vez de usted tener 1.200 litros, usted tiene hasta 10.000 litros de vino que puede fermentar en ese acero inoxidable. Y esa fermentación en el acero inoxidable, en la madera, pues lo mismito, no cambia nada. Porque lo que hace la levadura es que cuando agarramos, el vinicultor agarra la uva, que es la matriz, pues cuando vendimiamos la uva que se lleva al lagar, pues se hace la prensa y ahí lo que tenemos en términos francés y español, hermosto de uva. Cuando se hace eso, en términos dominicanos, no es un término que debería utilizar como sommelier, pues jugo de uva. Sí. Entonces cuando ese jugo de uva ya está ya extraído de la uva, pues se lleva al tanque de acero inoxidable y ahí tiene una duración de 2 semanas, que son equivalentes a 13 días, lo que se lleva a la fermentación alcohólica. La levadura natural de la uva, pues traen del jugo de la uva, lo convierten en alcohol. Las levaduras van comiendo las azúcares, lo van metiendo en ¿Y no se alcohol. queda extrañando, digamos, los aportes de la madera? No, porque luego ya ya ese vino no sale de ahí a la botella. Luego de esa fermentación alcohólica, entonces ahí va la crianza en la barrica. Ok, es imprescindible. Es imprescindible, claro. La Paso por crianza barrica. en barrica es La imprescindible. crianza en barrica, claro. Aquí en los tanques inoxidables lo que se le da es la fermentación. Luego ya que el enólogo tiene pues el vino equilibrado del producto que él quiere, entonces lleva la crianza en barrica. Para que usted entienda, la crianza de barrica va entre 12 meses hasta 36 meses. El crianza, que es un término que conocemos los dominicanos más, que es utilizado en el vino español, pues cuando hablamos de crianza y usted ve tal vino, crianza, cosecha tal. Entonces crianza le está diciendo que esa crianza fue de 12 meses en barrica, con un mínimo de 2 años en botella. Luego que tiene la crianza en barrica, dura otro tiempo en botella y luego que sale al mercado. ¿Y la reserva cuál es el tiempo? El reserva son 24 meses en barrica, con un mínimo de 3 años en botella, luego de salir al mercado. El gran reserva, 36 meses en barrica, con un mínimo de 5 años en botella antes de salir al mercado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Retornamos en breve. Salud. Gracias. Bueno, Norberto, una pregunta que siempre me he hecho. A su Es orden. decir, el momento para ir a un reserva o a un gran reserva. Porque yo siento que si voy a algún lugar, uno no va a pasarse el día en el lugar, tú vas por 1 hora, vas por 2 horas, incluso cuando pides un vino, tiene el interés de empezar a degustarlo de inmediato. Entonces entiendo que un crianza me resuelve eso con mayor rapidez y que probablemente me da lo que yo ando buscando en un vino. Pero depende de la ocasión, la gente entiende que a veces que un buen reserva, etcétera. ¿Cómo hacer esas escogencias? Muy buen punto, don Julio. Siempre que estamos en una mesa, usted como productor de televisión y de radio, pues siempre hay un motivo para compartir Claro. y para disfrutar un buen vino. Entonces, el buen vino se toma dependiendo de lo que usted esté celebrando. Si usted va al restaurante porque decidió ir a almorzar ahora, porque vuelve a los medios más tarde, usted va a comer algo rápido, usted pide un crianza. Crianza. Ya, para maridar la comida del almuerzo Claro. con su vino. Ahora, si hizo un buen negocio y te dice, cónchale, esto merece un buen vino, entonces ahí usted se toma un reserva. Porque el vino no es tomar vino, sino disfrutarlo. Ok. Pero el tiempo que yo necesito para que ese reserva me proporcione, digamos, todos sus atributos. Exacto. Entonces, como es algo, cuando va al crianza, es porque es algo rápido. Y como yo le digo, cuando vas a celebrar algo, que es algo que usted se va a sentar. Ya lo tengo planificado. Ya usted lo ha El tiempo. planificado, que Ya. usted va con un tiempo, usted dice, bueno, allí voy a durar
voy a disfrutar un vino con Norberto, yo sé que ahí vamos ahí entre hablar de vino, hablar de esto, pues nos Claro. vamos a durar un par de tiempo ahí, pues entonces ahí vamos a un vino con estructura, un vino generoso. Entonces cuando usted ya tiene ese tiempo, usted le dice a la persona donde llega, al sommelier, mira, yo voy a disfrutar un buen vino, tráeme la carta de vino, y usted hizo la selección de un reserva o un gran reserva, usted manda que le descorchen el vino. Si usted llegó primero y su invitado no ha llegado, usted manda que le descorchen el vino para que lo que usted está sentado se puede tomar un aperitivo, una cervecita, pero que su vino vaya entrando en contacto con el oxígeno. Y cuando ya ese acompañante suyo llegue y usted decida ya sentarse a conversar con esa persona, pues usted va a sentir ese vino ya asentado. La decantación. Es lo más importante. La decantación en un vino es muy importante porque, como le estaba diciendo, vas a depender de la añada del vino. Y cuando ya hablamos de que usted va a disfrutar un buen vino, pero usted tiene que darle el respeto que merece ese vino. El vino, el que ama esta carrera y no siente respeto por el vino, yo le aconsejo que se retire. Porque es un sacrificio de hombres y mujeres a diario en la tierra para lograr llevar ese producto, esa botella. Entonces, cuando usted decide disfrutar esa botella, hay que hacerle el mérito a esa botella. Todo un, La de- sí, todo un ritual. todo un ritual. La descantación es lo mismo que yo hago con este pequeño dispositivo. Lo único que en la descantación yo tengo mi descante, que es un envase más grande y tiene por lo regular la boquilla más grande, y por eso el oxígeno va a fluir más que en este pequeño dispositivo que tengo. Háblame de las burbujas, el champán. Uf, ahí son muy buenos en esa materia. Conozco mucho de champán y para mí es un placer compartir los conocimientos con ustedes. El champán surge por accidente. Sí. Hay muchos comentarios de que es champán, de que vino eso espumoso, y hay algunos puntos que uno estudiándose y metiendo profundo en lo que es el champán, pues hay muchas cosas que tú dices, no debería llamarse así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de champán, mucha gente va a lo más importante, Don Periñón. La gente piensa que el mérito de champán, pues 100% lo tiene Don Periñón. Y yo, como un conocedor del vino, y que claro, todos los días estoy aprendiendo un poquito de vino, pues yo difiero de eso. ¿Por qué? ¿Cómo llega a descubrirse el champán? Pues champán, como está al norte de Francia, pues el invierno llega de primero que a otras regiones. Cuando la vendimia en el continente europeo está pautada del 15 de septiembre en adelante. Cuando hacían la vendimia, que vendimiaban los vinos, pues el invierno llegaba en octubre y no se había terminado la fermentación bien del vino. ¿Qué pasaba? Que cuando el frío le pegaba a las barricas, pues las levaduras se inhibían. Se inhibía quieren decir que se congelaban, se paraban de trabajar. Entonces, ese vino de esa región de champán era consumido por los ingleses. Hacían la producción del vino, que no era champán en ese entonces, era vino blanco. Entonces ellos agarraban y enviaban a Inglaterra los tóneles con ese producto para ser envasado en Inglaterra. Cuando mandaban el contenedor, pues cuando el vino llegaba a Inglaterra, estaban los tapones saltados. Ya se había dañado el vino. ¿Por qué? Porque cuando llega al Mediterráneo, en el mar, ¿qué hace? Recibe el caliente del sol. Cuando las levaduras despertaban, ¿qué hacían? Comenzaban a comer las azúcares que quedaban en el jugo o en el mosto de uva y comenzaban a hacer las burbujas, y por eso es que el oxígeno, Sí. volaba los tapones. ¿Qué sucede aquí? Que vienen los estudios, siempre en el vino pues hay un médico por el medio. En los grandes vinos siempre hay un médico por el medio. Se hacen los vinicultores, pues buscan un conocedor a ver qué estaba pasando, que su producto se estaba dañando. Y ahí es cuando entra lo que es la mano de Louis Pasteur, que es el químico francés que tiene que ver con la pasteurización. Sí. Y ahí es cuando él se da cuenta que eso era lo que estaba pasando. Que cuando el vino lo calentaba, si él llevaba el vino a una estufa, lo calentaba, y ¿qué hacía? Le mataba los patógenos, le mataba la levadura. Ya el vino no iba a tener evolución, porque ya se iban a morir las levaduras. Entonces ahí otro invento de un gran ingeniero francés, Kilsenen, pues inventó la botella que soportara la presión de una llanta de un vehículo, que son unas 30 libras. Y ahí entonces cuando frenan que la levadura, cuando el producto fuera enviado a Inglaterra, pues con el corcho moderno ya que se llama morrión o bozal,
que es el alambrito que vemos que tiene las 6 huertas. Entonces ahí es cuando surge lo que es champán. Wow. Qué bueno. Sí. Debe cuando perdón, Julio, cuando uno descorcha, ya en la parte de protocolo de mesa, cuando se descorcha el champán, ¿es correcto que suene o no? Si lo estamos haciendo ya aquí para celebrar algo, pues en chelcha o en broma, como decimos en buen dominicano, pues lo ideal es que uno, ¡Bum! don Julio, ¡pum!, que ¡Bum! salte, Claro, claro. porque esa es la emoción. Claro, ya yo como profesional en un restaurante, pues debo frenar el que suene, porque tengo una mesa al lado y le puede molestar el ruido. Ok, es discreto. Es ahí. discreto. Hablemos un poco de los vinos fortificados. ¿Qué es un vino fortificado? Bueno, un vino fortificado es, usted ha probado Oporto. Así es. Un Oporto es un vino fortificado. ¿Por qué fortificado? Porque el Oporto no deja de ser un mosto de uva igual fermentado. Lo que hace es que le paran la fermentación con arrón, con licor. Cuando le paran la fermentación, ya la levadura no van a poder seguir comiendo el azúcar, porque al parar la fermentación lo que hace es que la elimina. Y cuando llevamos ese vino a nariz, pues sentimos unas aromas frescas, muy dulzor. Es algo muy elegante, eso es un mundo. Los fortificados son, para mí, yo soy un degustador de vinos fortificados. Su diferencia con los llamados vinos de Jerez. Bueno, la diferencia más va a aportar a las regiones. Ok. Las regiones. Sabes que los vinos de Jerez, ya esto es España. La diferencia es regional. Regional, pero, ya. Lo mismo con Sauterre, que son vinos con un azúcar de postre, un azúcar increíble, residual, que está presente natural en el vino. Porque hay eso. Cuando estás hablando de azúcar residual, es esa presencia natural. Natural, así. Ok. Por lo entonces, menos. Entonces, cuando sentimos esos vinos afrutados, muy afrutados, el azúcar es residual. Exactamente. Puede existir dos cosas. Si es californiano, es natural. Si es de algunas regiones, como del sur de Francia, pues puede ser chatalizado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es la chatalización? La chatalización es cuando el vino no da el grado que tiene que dar, porque fue una mala cosecha, de un mal clima, pues entonces lo que hace es que le agregan licor de tirás. ¿Qué es el licor de tirás? Azúcar más levadura. Entonces ese vino ahí va a tener un porcentaje de azúcar. ¿Por qué? Porque fue chatalizado. ¿Cuál sería vamos a suponer, pasamos a los vinos, reserva, crianza y demás, pero después esos digestivos, ¿cuál sería ese digestivo por naturaleza que entiendes que es excelente después de un buen almuerzo? Bueno, eso es lo más importante en un conocedor de vino, porque yo como conocedor de vino y que me encanta pues disfrutar y que mis comensales pues disfruten, porque en esta carrera hay que tratar como usted quiere que lo traten. Usted tiene que tratar bien a su comensal y darle lo máximo. Claro. Yo tengo un concepto que yo no recomiendo postre. Yo recomiendo vino, que dicen vino para postre, pero yo lo veo diferente. Yo veo vino para sustituir el postre. ¿Por qué? Cuando usted lleva a su paladar, después de un buen almuerzo, que usted diga, wow, me encantó este almuerzo, me encantó el vino que me tomé, ¿por qué ponerle otro ingrediente que no sea un derivado de la misma uva? Ya vamos a seguir en el mismo contexto. Que terminaste brillante, pues un buen vino para postre. ¿Cómo se hacen los vinos para postre? Pues en Francia existe lo que es una pequeña región que se llama Sauterre. En Sauterre pasa el río Garona y a las 6 de la mañana ese río pues mana una neblina y cubre todo el viñedo. Cuando la uva está madura, esa neblina le transmite un hongo que se llama Botrytis cinerea. ¿Qué hace la Botrytis cinerea? Pues cuartea la piel de la uva bota el agua y queda la concentración en azúcar. Cuando usted hace ese prensado de ese mosto, usted va a tener un vino dulce natural. Cuando yo se lo recomiendo a usted, pues le estoy cuidando su salud. Porque si le recomiendo un postre, pues ese postre tiene sacarosa añadida, una gran cantidad. ¿Y cuáles son esos nombres comerciales de ese tipo de...? Un Tokai, un Ice Wine de Canadá, un Pedro Jiménez español y un Oporto. Esos son vinos que usted después de un almuerzo se lo toma y ahí tiene el azúcar residual que su cuerpo le está pidiendo. No tiene que agregarle más de lo que pide el cuerpo. Porque cuando comemos un postre, pues estamos comiendo una cantidad de azúcar que no tenemos el control. ¿Cómo observas el consumo de vino en relación con los destilados?
En nuestro país, pues gracias a las grandes casas comerciales y a personas como yo que estamos dispuestos a enseñar, pues en los últimos años, don Julio, hemos dado un giro muy grande. El consumo de vino en República Dominicana ha crecido como en ninguna isla. Bueno, Latinoamérica, para no decir una isla. Nosotros estamos entre los países latinoamericanos con más alta cantidad de vino, de calidad. Las mujeres, usualmente, ¿qué tipo de vino piden? Pues a las mujeres hay que darle sus vinos suaves. Pues hay muchas mujeres que, aunque hay muchas que tienen conocimiento, hay otras que tal vez no tengan conocimiento. Cuando tenemos la oportunidad de tener una mesa con mujeres, pues hay que hacer un análisis y un balance de lo que podemos dar allí. Porque pueden haber unas que sepan de vino, pero pueden haber otras que no lo sepan. Entonces hay que tener un balance de darle un vino que no sea muy agresivo y que le guste. A la mujer le gusta mucho el vino dulce. Ha dicho conocimiento, perdón, escúchame. Pero hay un momento que tú puedes conocer, pero va a otra, de la C pasamos a la B, que es el bolsillo. Entonces, ¿cómo compaginar conocimiento, gustos y bolsillos? ¿Cuál sería ese vino tipo promedio que no vas a fallar en la elección y que al mismo tiempo no afecte lo que es ya el resto del mes? Bueno, un vino que no afecte el bolsillo puede ser este mismo, o el hermano menor, que es el Finca de Altura, que es un vino en un restaurante de 2.500 pesos y ya como la moneda pues se ha devalorizado tanto, ya cuando vamos a hacer selección de un vino pues ya hay poco vino económico. Sí. En verdad los vinos ya de calidad pues están entre los 2.500 a los 4.000 pesos. Y eso es lo que hay que pensar cuando usted va a recomendar un vino. ¿Quién puede sustentar la otra botella? Porque podemos haber un grupito de 3, pero puede ser que uno esté pegado. ¿Cuál es la región predominante entre nosotros? La región predominante, o sea, del consumo de vino. Sí. No, yo creo que aquí en el distrito pues estamos... No, digamos la... no, sí. ya lo entendí, ya me fui. Bueno, ahora mismo aquí yo creo que el 85% del consumo de vino es español. Español. ¿Y a qué se debe eso? Con un poco de conocimiento en el mercado y en el vino, a los precios calidad. Usted sabe que hay grandes vinos, pero hay grandes vinos para harto sustento. Claro, No todo el mundo puede sustentar un chateau que anda entre los 85 a 200.000 pesos. Un gran vino, un Tinanello, un Brunello italiano, que anda por unos 18 a 20.000 pesos. Pues uno va a un buen español. Un buen español. ¿Y los mendocinos? Los mendocinos, excelente. Argentina. Los mendocinos, muy buen tema, gracias por tocar el tema. Pues Mendoza goza de un privilegio, o Argentina, porque no es solo Mendoza, conocemos los mendocinos, pero tiene unas 7 regiones vinícolas allí en Argentina, de que las cepas francesas se han adaptado muy bien allí. Para que usted entienda, la mayoría de las cepas de Argentina, pues la Malbec. Y la Malbec es la uva principal de los blends de Francia. Entonces, cuando usted lleva allí, le tiene la oportunidad de coger un mendocino, por mencionarle un nombre, un Luigi Bosca Malbec, Sí. usted se está tomando un buen vino, calidad-precio. Qué bueno, qué bueno. Sí. Norberto, finalmente háblanos de tu experiencia en el Boga Boga. Bueno, la Boga Boga es la segunda casa mía. Muy agradecido de la familia Montoiro por escogerme a mí como parte de la familia. En verdad allí, don Julio, soy un empleado, pero yo sé que soy un empleado, pero para la gente que nos rodea, pues piensan hasta que yo soy familia de los dueños, porque ellos, la señora Mildred, que ha tenido la oportunidad de ir allí, pues tenemos una armonía y un respeto a ambos que no es increíble de definir. Yo como conocedor del vino, pues me siento agradecido de Dios por los últimos años de yo haber llegado a Boga Boga. Y le cuento que después que yo llegué a Boga Boga, mi carrera pues se ha explotado. ¿Por qué? Porque yo llegué a conocer lo que yo más quería en mi vida. Después que usted se sacrifica estudiando vino, que ya usted tiene sus clientes, como lo tengo usted, que usted ha sido mi cliente, que tengo grandes clientes, que soy un conocedor de vino, pero soy aquí. No tenía en mi memoria el tacto de yo sentir un terroir internacional. Como usted conoce, tener la oportunidad de usted decir boca llena. Yo conozco 45 bodegas españolas y ese logro pues yo se lo debo al Boga Boga. Qué bueno. Sin lugar a Norberto, dudas, el mejor vino es el placer. de la gratitud. Gracias. Sí. Placer. Un placer siempre y recuerde que estoy siempre a sus órdenes. Así es, igual. Sí.
Bueno, señores, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros aquí. Diga usted. Se llama Dominio de Vasconcilo. ¿Eh? Sí, exquisito, de verdad que sí. Este es un Ribera del Duero. Salud. Salud.